Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a hablar de esta charla, de una enfermedad que para nosotros es muy común porque es quizá la enfermedad inflamatoria crónica autoinmune más frecuente en la reumatología. Es una enfermedad que conlleva lesiones estructurales muy importantes y lleva a la discapacidad funcional, y actualmente nuestro principal objetivo es evitar la progresión del daño estructural. La supresión de la inflamación hemos visto que no es suficiente porque con esta imagen que vemos aquí, vemos que en los primeros estadios de enfermedad la inflamación y la discapacidad van asociadas y se correlacionan de una forma muy importante. Sin embargo, pasados los años, vemos que se van distanciando y nosotros podemos controlar la inflamación con medicamentos disponibles actualmente, pero sin embargo vemos que sigue la progresión radiográfica y sigue deteriorándose el paciente a pesar de que la inflamación no sea aparente. Y además hay una gran discapacidad que se va correlacionando. Luego vemos que a lo largo del tiempo de la enfermedad reumática frecuente como es esta, pues hay una serie de cambios que tenemos mal definidos. Esta es una imagen que he querido poner porque Renoir, que era uno de los impresionistas franceses más importantes, tenía una artritis reumatoide muy severa que le impedía caminar, tenía que ir ayudado siempre por muletas y él no podía sostener los pinceles. Si ven cómo están las manos, y se ayudaba, se ataba los pinceles a las manos y era capaz de hacer cosas tan bellas como este cuadro. Pues este señor tenía una artritis reumatoide muy importante. Bien, ¿cuáles son a qué consideramos nosotros marcadores patológicos de artritis reumatoide y que podemos detectar por imágenes? Fundamentalmente son la parte inflamatoria, como decía antes, la inflamación sinovial, y además el daño estructural, porque en muchas ocasiones otras enfermedades, por ejemplo, en la artritis del lupus se produce una inflamación importante, pero no se produce un cambio estructural importante, no hay erosiones o es muy raro que haya erosiones. Sin embargo, en la artritis reumatoide, las erosiones óseas y la lesión del cartílago articular de tendones y ligamentos es muy importante y es lo que va a conducir a la discapacidad del paciente. Bien, pues voy a hablar, el índice del programa sería este, de los marcadores que nosotros podemos utilizar hoy día y nos van a ayudar a saber no solamente cómo está el paciente en un momento determinado, sino cómo va a evolucionar. A veces tenemos factores pronóstico en este sentido y tenemos factores de respuesta. Sabemos si el tratamiento que estamos aplicando al paciente está siendo importante o no, porque como decía antes, nosotros somos capaces de frenar la inflamación y el paciente está en aparente remisión clínica. Sin embargo, existe una progresión radiológica, una progresión estructural importante. Entonces, los métodos de diagnóstico que utilizamos varían mucho según sea práctica clínica o ensayos clínicos. No tienen nada que ver, ahora iremos viendo poco a poco por qué. La radiografía la radiografía no sirve para ver el daño estructural óseo. Los marcadores, la tomografía computerizada, erosiones óseas, es el marcador principal y el que nos va a definir mejor lo que es una erosión. La resonancia magnética nos va a definir sinovitis, el edema, que es muy importante porque nos va a predecir que va a haber un deterioro en un periodo de tiempo no muy lejano, y las erosiones óseas. Y últimamente se ha incorporado de una forma muy activa la ecografía, los ultrasonidos, que nos van a indicar, nos van a hablar de sinovitis, de erosiones óseas, de daño estructural óseo, no óseo. Bien, pues con todos estos métodos nosotros podemos hacernos una idea de en qué podemos utilizarlos o en qué nos van a ayudar en el tratamiento de las artritis reumatoides. La radiografía simple en la práctica clínica detecta la presencia y progresión de erosiones óseas, pero tenemos que tener en cuenta que la erosión ósea es un proceso que tarda mucho tiempo en aparecer. Nosotros no podemos utilizarla en ensayo clínico inicialmente, porque los ensayos clínicos son de duración muy corta, 6 meses, 1 año máximo, y en ese periodo de tiempo puede que no haya habido una progresión radiológica, o por lo menos que con los rayos actuales no seamos capaces de detectarla. Por lo tanto, sí que es importante porque nos detecta y nos dice en qué forma, en qué situación está ese paciente, pero no nos va a servir como ensayo clínico, por esto que decía, porque es una aparición que no es precoz. Entonces, es de poca utilidad en este sentido en los ensayos clínicos. Vemos esta radiografía muy evolucionada, que vemos una gran destrucción de las articulaciones. Aquí hay una disminución de espacio articular importante porque ha desaparecido y hay erosiones muy grandes en las articulaciones metacarpofalángicas, en las interfalángicas proximales. En la artritis reumatoide, por una curiosidad que no se sabe muy bien en qué consiste, las articulaciones distales no se afectan. Muy bien. ¿Qué usamos nosotros? ¿Cómo somos capaces de medir el daño radiológico? Pues hay varios métodos. Los más utilizados son los métodos globales, y de ellos el índice de Larsen-Scott, que lo que hace es que mide en una articulación, mide todo a la vez, mide erosiones, mide disminución de espacio articular, podría medir también osteopenia, yusta articular, y son de muy poca utilidad. Y sin embargo, los que son de más utilidad son los métodos detallados, que utilizan diferentemente las erosiones, va contando erosiones, y la
disminución de espacio articular, la disminución de la interlínea, pero de forma separada. Estas técnicas son muy engorrosas, eso lo tenemos que tener en cuenta y no se pueden utilizar en la práctica clínica porque la medición de las erosiones en un paciente o de la disminución de espacio articular nos puede llevar media hora o 3/4 de hora y no podemos estar todo ese tiempo con un paciente. Luego esto lo usamos exclusivamente para ensayos clínicos, pero no en práctica clínica habitual. Tenemos de los múltiples métodos el de Sark, que empezó en 1985 y luego lo modificó Van der Heide, y el de Larsen son quizá los más utilizables, pero todos ellos son capaces de medir erosiones, de enseñarnos las erosiones y la disminución de espacio articular, que es lo que realmente nos interesa. Lo demás nos da un poco igual, porque la osteoporosis realmente no se ve, se vería la osteopenia, la inflamación de tejidos blandos sí se ve, pero lo vamos a ver ahora, pero que no tiene mayor trascendencia, y la subluxación y anquilosis son tan evidentes que tampoco nos va a aportar mucho la radiografía. Vemos en esta imagen, en esta radiografía, todo lo que puede pasar en una mano en un paciente. Vemos el aumento de partes blandas en esta articulación interfalángica proximal. Vemos la osteopenia justa articular, vemos la disminución de espacio articular y luego ya en estas verdes vemos las erosiones que van apareciendo, pero como decía antes, esto es muy tardío y realmente a la altura de ensayo clínico no nos vale para mucho. Bien, otra técnica que es muy precisa y sobre todo que es el gold estándar de erosión ósea es el TAC, la tomografía computerizada y sobre todo la microtomografía computerizada. Pero el problema que tiene es que no es aplicable en la técnica porque irradia muchísimo. Nosotros la podemos ver en algunos pacientes para una cosa muy concreta si queremos hacer un seguimiento muy concreto de una situación determinada, pero en la práctica clínica no tiene ninguna utilidad. Además es muy cara porque necesita técnicos que se ocupen de ella y luego hay que revisarla, como es lógico, ¿no? Pero en el ensayo clínico es el patrón oro de detección y medición del daño estructural inicial, que sería la erosión ósea. Aquí vemos una microtomografía, vemos que en esta primera imagen no se ve nada, pero inmediatamente aparece una pequeñísima erosión que no sería detectable o sería muy difícilmente identificable con otras técnicas. Va progresando, vemos esta imagen mucho más grande, vemos los distintos estadiajes y una erosión ya muy grande, pero como decía, la microtomografía es completamente imposible su utilización en la práctica clínica habitual. Bien, la resonancia magnética también nos ayuda mucho, pero también tiene un problema parecido al del ATAC, y es que nos sirve para ver una imagen concreta, pero no la podemos utilizar de rutina en la práctica clínica, porque la resonancia magnética nos va a servir para ver una articulación, 2 como mucho, pero no muchas más, lleva mucho tiempo, necesitas técnicos, hay que revisarla después. Luego, en la práctica clínica es poco aplicable. Sin embargo, en ensayo clínico es patrón oro subrogado de sinovitis. Está validado si nosotros vemos que en resonancia magnética vemos una sinovitis, el paciente tiene una verdadera sinovitis. Vemos aquí en esta imagen, vemos la gran sinovitis que tienen estas articulaciones, estos que existen aquí, vemos algunas tienen líquido en su interior y es equivalente a la histología y a la artroscopia. O sea, si nosotros vemos estas imágenes con una resonancia magnética, estas imágenes nos van a coincidir con la histología y nos van a coincidir con la artroscopia. Ahora veremos una imagen, o sea, si la artroscopia dice esto es una sinovitis, la resonancia magnética nos dice esto es una sinovitis y eso es una verdadera sinovitis. Y luego, lo que pasa es que, claro, siempre hay dificultades de observadores y sobre todo luego veremos en la ecografía, en los ultrasonidos, uno de los problemas más importantes que hay es el problema de intraobservador. O sea, que una persona, un médico, un técnico puede ver una imagen y esa misma imagen y que representa para él una determinada alteración, sin embargo, para otro observador puede que no sea lo mismo y eso tiene una serie de dificultades de difícil solución. Para eso se han hecho algunos scores, el RAM-RIS, que es y unos atlas, el EULAR de la Liga Europea contra el Reumatismo y del grupo MERAC, que es el grupo que valida todas estas técnicas, que tiene su central en Toronto. Y entonces, con estas tablas nosotros podemos tener una idea aproximada, pues vamos viendo, ¿no? En estas imágenes pues podemos ir viendo y comparando nuestras imágenes con el atlas. Podemos decir, bueno, pues este paciente o esta imagen que vemos aquí correspondería a la que sea, cualquiera de todas ellas. Y poco a poco nos vamos haciendo una idea muy concreta de lo que está pasando allí. Y también en la resonancia magnética tiene mucha importancia en cuanto a ver las erosiones óseas, pero sin embargo un problema que hay es que es muy poco aplicable. Nosotros no podemos hacer una resonancia magnética de una articulación determinada y en un momento determinado, pero no podemos pedir de rutina estudios de resonancia magnética en pacientes con artritis reumatoide
Piensen ustedes que la artritis reumatoide tenemos 68 articulaciones susceptibles de ser afectadas por la artritis y si pidiéramos una resonancia magnética de todas las articulaciones, pues nos echarían a patadas, llegaríamos a una situación realmente imposible con los radiólogos. Luego, es muy importante, nos detecta muy bien las erosiones, vemos erosiones importantes, pero sin embargo, vemos estas grandes erosiones, pero sin embargo no es aplicable en la clínica. No es aplicable para estudios, para ensayos clínicos, pero no es aplicable en clínica. Sin embargo, una de las cosas más importantes, porque es un predictor de daño estructural, es el edema óseo, que es un marcador de osteitis. Si nosotros vemos en una resonancia magnética una osteitis, sabemos que ese paciente, si no somos capaces de controlar su proceso inflamatorio, va a desarrollar una erosión en un periodo de tiempo relativamente corto, y esto sí nos va a servir mucho en el caso del ensayo clínico, porque nosotros vamos a ver en un periodo de tiempo que pueden ser pocos meses, menos de un año, por supuesto, que ese paciente nos va a hacer una erosión y la respuesta al tratamiento. Si nosotros somos capaces de controlar con esos tratamientos la evolución de esa osteitis, de ese edema óseo, vamos a saber que ese medicamento que estamos utilizando está siendo adecuado. Bien, pues en cuanto a resonancia magnética, ¿qué tenemos validado en este momento que nos pueda servir? Pues está validado la sinovitis, el patrón oro sería la artroscopia y es equivalente. Hacemos una artroscopia, vemos y lo que vayamos a ver aquí sería el equivalente a lo que podemos ver con una resonancia magnética. Lo mismo sucedería con la histología. Nosotros hacemos una biopsia de un paciente, de una sinovial de un paciente con una artritis reumatoide, y lo que nos dice la histología va a ser lo mismo que lo que nos dice lógicamente cada uno en su situación, ¿no? Lo que nos dice la resonancia magnética. Y lo mismo pasaría en la erosión ósea en comparación con la tomografía. Si nosotros vemos una erosión ósea por resonancia magnética, eso sería equivalente a que si la viéramos por una tomografía computarizada. Es reproducible, que este era uno de los problemas que teníamos, pero es reproducible desde que han aparecido los scores, esto del RAMRIS, que nos lo dice perfectamente, y podemos reproducir porque vamos comparando nuestras tablas, estamos comparando con lo que ha aparecido allí. Y tiene un valor pronóstico muy importante a corto y largo plazo porque nos va a predecir la aparición de osteitis, nos va a predecir las erosiones óseas, y la sinovitis también nos va a predecir, si no la somos capaces de controlarla, que va a haber en un periodo de tiempo relativamente corto unas erosiones. Bien, la resonancia magnética, ¿qué significaría en artritis reumatoide? Pues es más sensible que la evaluación clínica en la detección y monitorización de la sinovitis. Y esto es muy importante, y luego volveré a ello, porque actualmente tenemos un problema de difícil solución. Desde que aparecieron las terapias biológicas, somos capaces de controlar la inflamación y somos capaces de hacer que el paciente entre en remisión en un porcentaje muy importante, hasta el 30%. Nosotros tenemos, de todos los pacientes tratados con terapias biológicas, tenemos un 30% aproximadamente que están en remisión clínica, y tenemos un 19% que están en lo que llamamos baja actividad. Eso lo medimos con unos marcadores, el DAS28, que contabilizamos número de articulaciones inflamadas, número de articulaciones dolorosas, evaluación del paciente, evaluación del dolor del paciente y proteína C reactiva o factor reumatoide. Pues se ha establecido que remisión clínica sería un DAS28 por debajo de menos 2,6. Pero sin embargo, cuando nosotros en uno de estos pacientes hacemos una ecografía, luego veremos con cuidado, hacemos una resonancia magnética, podemos ver que existe todavía hiperemia y que existe una actividad inflamatoria determinada. Por lo tanto, nos crea un conflicto importante y en muy poco tiempo seremos capaces de resolver este problema, que es en lo que estamos actualmente. Y por último, la ecografía. La ecografía es algo que ha cambiado radicalmente la forma de enfocar el paciente con enfermedades reumáticas, sobre todo con enfermedades articulares, porque nos permite detectar el derrame articular por escala de grises, la hipertrofia sinovial, la tenosinovitis, la vascularización sinovial con el Power Doppler, y además nos dice exactamente si hay un proceso inflamatorio, si el proceso inflamatorio está en actividad o no, y el daño estructural, tanto por escala de grises como por el Power Doppler, y tiene una validez de aspecto y contenido. Quiere decir esto que ha sido validado por OMERACT, con lo cual nosotros podemos, cuando vemos en una imagen de estas características, vemos una hiperemia, vemos una hipertrofia sinovial, pues sabemos que lógicamente aquí hay una actividad inflamatoria. Si sabemos que si al paciente lo tenemos diagnosticado de artritis reumatoide, pues sabemos que esto significa esto, ¿no? Podemos ver también a nivel de tendones, tenosinovitis, erosiones óseas, los tendones, y una desestructuración de la articulación que nos indica que aquello se está deteriorando porque existe un proceso inflamatorio que no hemos sido capaces de controlar.
¿Qué marcadores con los ultrasonidos qué podemos ver? Pues a diferencia de la resonancia magnética, a diferencia de la tomografía computarizada, la práctica clínica es aplicable e integrada en la visita. Quiere decirse que nosotros al paciente en ese momento le podemos hacer una ecografía y podemos ver exactamente en qué situación se encuentra. Lo que no podríamos hacer ni con la tomografía, ni con la resonancia magnética, ni con la radiografía simple, ¿no? Y para ensayos clínicos está en proceso de validación por OMERACT, supongo que esto pasará dentro de poco tiempo y ya la podremos considerar como una herramienta de trabajo que nos va a servir para decir este paciente efectivamente tiene una sinovitis, este paciente está en remisión o está en actividad inflamatoria. La pregunta ¿es la sinovitis que vemos por ultrasonidos una verdadera sinovitis o no? Pues como decía antes, ha sido validada en escala de grises, el patrón oro sería la artroscopia y una artroscopia nos equivaldría perfectamente a la sinovitis que estamos viendo por ecografía, que no está. Y en cuanto al Doppler, sería lo mismo con la histología. Si nosotros vemos la actividad inflamatoria de una articulación y vemos que hay una sinovitis, estamos hablando de sinovitis, pues sabemos por histología que lo que vamos a ver en el microscopio es perfectamente compatible con una imagen de sinovitis. ¿Qué valor añadido tiene? Es importante esto que cuento porque para nosotros en este momento ha cambiado radicalmente la forma de enfocar la exploración del paciente y del ensayo clínico. Estamos en ello. Los ultrasonidos por escala de grises son más sensibles que la exploración clínica. Eso es evidente, ¿no? Nosotros hasta ahora hacíamos la exploración clínica, veíamos cómo estaba el paciente, pero siempre nos quedaban unas ciertas dudas que pueden ser completamente eliminadas a través de una ecografía. Y con el Doppler detecta sinovitis en remisión clínica. Esto es lo que comentaba antes, que nos va a permitir a los pacientes que están en remisión clínica, que como decía son un 30%, quitarles la medicación o cuanto menos irsela distanciando, porque las terapias biológicas tienen efectos secundarios importantes y además son muy caras. Y todo esto, hay montones de publicaciones que nos hablan de estas dos condiciones, la sensibilidad frente a la exploración física clínica y la utilización en decir si realmente aquella imagen aquel paciente que nosotros creemos que está en remisión, si realmente está en remisión o no. Otros marcadores son importantes, también con los ultrasonidos vamos a ver erosiones óseas y vamos a ver daño estructural no óseo. Y es muy aplicable en la clínica porque está integrada en la visita. Al paciente, al mismo tiempo que le estamos viendo, le podemos estar haciendo una ecografía y nos lo va a resolver. En cuanto a ensayo clínico, todavía está en proceso de validación por OMERACT, todavía no podemos decir que su utilidad esté ya en marcha, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? Primero empezaré por el inconveniente. Tiene un inconveniente muy importante que es dependiente de observador. O sea, no tenemos todavía unas tablas, no tenemos todavía un método para identificación exacta y que todos los que están observando una articulación por ecografía tengan la misma idea y los mismos conceptos, con lo cual el problema de intraobservador es un problema complicado, ¿no? Pero es muy accesible, no tiene efectos adversos, no tiene radiaciones ionizantes, pero lo más importante es que es una exploración dinámica en tiempo real. O sea, nosotros sabemos lo que le está pasando a ese paciente en ese momento y lo podemos repetir dentro de media hora y al día siguiente y dentro de 7 días sin ningún problema. Podemos ver todas las articulaciones periféricas en una misma visita. Las profundas, hay algunas articulaciones profundas que la cosa ya no esté tan clara o no están suficientemente bien identificadas, no están suficientemente bien identificadas las alteraciones como para poder validarlas. Se pueden hacer exploraciones repetidas, como no necesita contraste y es muy cómoda para el paciente y sobre todo una cosa muy importante que es nos sirve para guiar punciones articulares, muchas veces, o punciones articulares o de tejidos blandos, porque muchas veces tenemos que hacer una punción y no estamos en una rodilla es muy sencillo, pero hay veces que hacer una punción no es tan sencillo, ¿no? Y sin embargo la ecografía nos puede guiar perfectamente. De hecho, ya en algunos países se está imponiendo para hacer punciones de tejidos blandos o intraarticulares que sea con un seguimiento por ecografía. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones en cuanto a práctica clínica. Para ensayo clínico es diferente, como decía al principio, pero en cuanto a los marcadores de imagen en la práctica clínica sería la radiografía simple es accesible, pero está limitada a daño estructural óseo tardío. Una radiografía simple no nos va a captar una imagen, una erosión precoz, porque no es posible, no tiene la definición suficiente. La tomografía computarizada no es aplicable en la práctica clínica. Nosotros, si queremos ver una cosa muy concreta, podemos recurrir a ella, pero no es una técnica que podamos utilizar exclusivamente de rutina, sí para ensayos clínicos. Ensayos clínicos, como decía antes, es el gold estándar. La erosión que se ve por TAC es la verdadera erosión.
La resonancia magnética le pasaría algo parecido a la tomografía, que es poco aplicable, pero sin embargo nos define perfectamente sinovitis, osteitis y erosiones óseas. Y los ultrasonidos, que se están incorporando poco a poco, nos detectan muy bien sinovitis y daño estructural, pero todavía no está validado del todo. Esperemos, en los próximos años nosotros vamos a trabajar, se va a trasladar con nosotros a trabajar en el hospital la doctora Naredo, que me ha ayudado a hacer esto, y es una de las personas más reconocidas en el mundo en ecografía. Y la idea de su venida, de su incorporación a nuestro servicio, es precisamente para establecer el criterio de remisión de la enfermedad, remisión de la artritis reumatoide, porque como hasta ahora decía, tenemos muchos pacientes en remisión clínica, pero no somos capaces de definir verdaderamente si está en remisión clínica o no. Ahora, cuando hagamos los estudios con ecografía, podremos decir que efectivamente esto es así. Muchas gracias.